Apolión, otro ángel, es profetizado para atacar en el libro de Apocalipsis durante un evento llamado las trompetas. Específicamente, las 7 trompetas se mencionan en los capítulos 8 y 11 de Apocalipsis. Estas 7 trompetas provienen del juicio del séptimo sello. Esto significa que cuando el séptimo sello se abre, llama a los ángeles para que toquen estas trompetas. Los eventos que anuncian estas trompetas ocurrirán durante el período de tribulación en los últimos tiempos. La primera trompeta. Cuando el primer ángel toca su trompeta, la tierra es golpeada por granizo y fuego mezclados con sangre. Apocalipsis 8:7. Un tercio de los árboles de la tierra es destruido por este desastre, y toda la hierba es quemada. Este terrible evento es similar al séptimo desastre en Egipto. La segunda trompeta. En el cielo, otro ángel toca una trompeta, y el resultado es que algo parecido a una gran montaña ardiendo es lanzado al mar. Apocalipsis 8:8. Un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de los barcos es destruido, y un tercio de las criaturas marinas muere. Este desastre tiene ciertas similitudes con la primera plaga en Egipto. La tercera trompeta. El juicio de la tercera trompeta es similar al de la segunda, pero esta vez afecta a los lagos y ríos de agua dulce del mundo, en lugar de los mares. La cuarta trompeta. La cuarta de las 7 trompetas provoca cambios en el cielo. Un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas son golpeados, de modo que una tercera parte de ellos se oscurece. El juicio de la cuarta trompeta destaca una advertencia esencial dada por un águila que vuela por el cielo. Esta águila grita: «Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra», a causa de los toques de trompeta que los 3 ángeles están a punto de sonar. Apocalipsis 8:13. Por eso, la quinta, sexta y séptima trompetas son conocidas como los 3 ayes. Aquí es donde vemos el primer ay. En Apocalipsis 9:1 se dice: «El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo». Este es el quinto ángel que tocó su trompeta. Antes de esto, hubo 7 sellos, seguidos por 7 trompetas. Estos eventos están agrupados, aunque no necesariamente ocurren uno tras otro de manera inmediata. Los primeros 4 sellos y trompetas se centraron en terribles sucesos en la tierra. Los primeros 4 sellos incluían a los 4 jinetes que trajeron dictadura, guerra, hambre y muerte. Las primeras 4 trompetas causaron daño a las plantas, océanos, ríos y al cielo. Los 3 últimos sellos trataron de eventos en el cielo, los gritos de personas que murieron por su fe, fenómenos extraños en el cielo y la introducción de las 7 trompetas. Las últimas 3 trompetas describirán horrores relacionados con demonios. Leemos sobre una estrella caída. El texto nos dice que esta estrella representa a una persona, referida como él, no una estrella literal. La palabra caída indica que esta persona ya había caído antes. Pero, ¿quién es esta estrella? Algunas personas creen que podría ser Nerón, un ángel caído, un espíritu maligno, Satanás, la palabra de Dios, un ángel bueno o incluso Jesús mismo. En esta historia, la estrella se entiende mejor como un ángel. Ahora, si este ángel es bueno o malo depende de su relación con el ángel del abismo, descrito en Apocalipsis 9:1. Si el ángel en Apocalipsis 9:1 es el mismo que el mencionado en Apocalipsis 9:1, entonces es un ángel maligno, posiblemente Satanás. Si es un ángel diferente, podría ser un ángel bueno enviado por Dios para abrir el abismo y llevar a cabo un juicio. Se le dio la llave del abismo. El hecho de que esta estrella haya caído nos lleva a pensar en Satanás o tal vez en otro ángel maligno de alto rango. Sin embargo, el hecho de que se le haya dado la llave nos hace reconsiderar si realmente es Satanás. La idea de que Satanás gobierna el infierno no está respaldada en otras partes de la Biblia. Más bien, Satanás será un prisionero del infierno, no su amo. Al mismo tiempo, vemos que la llave se le da a este ser en un momento particular y por una razón especial que avanza el plan de Dios. Ya sea que este ángel sea bueno o malo,
Forma parte del diseño de Dios, incluso si no es consciente de ello. El abismo. Muchas personas se preguntan dónde está. La respuesta más sencilla podría ser que está en el centro de la Tierra, donde todo parece ser cima y no hay fondo. Sin embargo, algunos creen que la idea de que el abismo sea sin fondo es solo un símbolo. El abismo es una prisión para algunos demonios y es probable que sea el mismo que el abismo. En un sentido más amplio, se ve como el reino de los muertos, similar al Hades. Cuando se abrió el abismo, salió humo como el de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Del humo surgieron langostas en la tierra, y se les dio poder para dañar, similar al poder que tienen los escorpiones en la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tuvieran el sello de protección de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, pero sí atormentar y causar un dolor extremo durante 5 meses. Su tormento era como el de un escorpión cuando pica a un hombre. En esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir para escapar del dolor, pero descubrirán que la muerte les huye. Apocalipsis 9, 2, 6. Estas no son langostas normales. En lugar de comer plantas, atacan a las personas como lo hacen los escorpiones. Representan a los numerosos demonios que serán liberados en la tierra. Durante la gran tribulación, un tiempo de juicio de Dios, Él permitirá que ejércitos demoníacos que estaban encarcelados sean soltados, descendiendo a la tierra como un enjambre de langostas destructivas. El sello de Dios en sus frentes. Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes, los 144,000 y posiblemente otros, estarán a salvo, pero nadie más estará a salvo. Este juicio de Dios es inevitable. ¿Quiénes son los 144,000 mencionados en Apocalipsis? ¿Ya están aquí? ¿Podríamos tú y yo ser parte de ellos? El libro de Apocalipsis hace 3 referencias a un grupo de personas que suman 144,000. Apocalipsis 7:4 dice: «Y oí el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». ¿Por qué son sellados? Son sellados para ser protegidos del juicio venidero. En esta enseñanza sobre el futuro, Jesús describió ese tiempo como una gran tribulación, una angustia sin precedentes desde el principio del mundo hasta ese momento, y que nunca volverá a ocurrir. En el Nuevo Testamento, la palabra sellados proviene de un término griego que significa marcar con un sello privado. Dios tiene un plan específico y un tiempo para todo, y su objetivo es llevar a las personas al arrepentimiento, como está escrito en Apocalipsis 9, 20, 21. Durante esos tiempos, las personas desearán morir, pero no podrán. Buscarán la muerte, pero ésta les eludirá. No habrá escape de este sufrimiento extremo. Su fuerza es comparada con la de los escorpiones, y aunque la picadura de un escorpión es muy dolorosa, generalmente no causa la muerte. Querrán morir, al igual que Pablo mencionó en Filipenses 1, 21, 23. Sin embargo, el deseo de muerte de esas personas sufrientes es completamente diferente al de Pablo. Para Pablo, morir significaba recibir bendiciones eternas, mientras que para los que sufren, la muerte solo será un paso más allá del tormento. Su sufrimiento actual a un castigo eterno. Apocalipsis 9, 7, 10 describe la apariencia de las langostas. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían algo como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como el de las mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Llevaban corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros tirados por caballos que corren al combate. Tenían colas como escorpiones, con aguijones, y en sus colas estaba el poder para causar daño a los hombres durante 5 meses. La forma de las langostas era similar a caballos preparados para la batalla. Muchas veces se ha intentado demostrar que esta descripción poética coincide con langostas naturales, pero esta interpretación ignora la clara señal de su naturaleza demoníaca. ¿Por qué Dios las llamaría langostas si no fueran langostas reales,
sino espíritus malignos que, al igual que las langostas, devastan en masa. Una razón clave es que las langostas actúan como mensajeras del juicio de Dios, como se ve claramente en el Antiguo Testamento, en historias como Éxodo 10:4-14 y Amós 4:9. Las comparaciones como caballos, como coronas de oro, como caras humanas, como cabello de mujer y como dientes de león, indican que la descripción no debe tomarse literalmente. El efecto general de esta imagen es de una crueldad extraña y aterradora. Algunos interpretan que estas langostas podrían simbolizar cosas como helicópteros de combate utilizados por el anticristo, pero estas son solo especulaciones. Gobierno global son interesantes, pero solo son conjeturas y no encajan con todos los detalles. Parece que debemos aceptar que Dios, al cumplir el antiguo deseo de esos espíritus malignos de tener cuerpos propios, ha creado cuerpos para ellos. Estos cuerpos son apropiadamente aterradores, al igual que los espíritus malignos que los habitan. No podemos identificar con precisión quiénes o qué representan este enjambre de langostas. Lo que sí sabemos con certeza es que, justo antes del fin del mundo, el mal enfrentará un período de sufrimiento demoníaco severo, como nunca antes se ha visto. Los detalles específicos de cómo sucederá esto permanecerán desconocidos hasta que la historia los revele. El líder de estas langostas es Apolión. Apolión y Abadón comparten la misma esencia de destrucción o perdición. Abadón es un demonio que trabaja bajo Satanás y está a cargo de un abismo lleno de langostas que aparecerán en escena durante los últimos días. Debido a que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en diferentes idiomas, la palabra para destructor en griego será diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que debemos tener en cuenta en todo momento. Aunque solo vemos la mención en la segunda mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9:1, 5 versículos en el Antiguo Testamento utilizan esta palabra. En el Antiguo Testamento, Abadón parece significar destrucción. El nombre Apolión es la traducción griega de Abadón, que significa destructor. Apocalipsis 9:1 dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego, Apolión. En griego, su nombre es Apolión, lo que muestra que el campamento del enemigo está organizado con el título de rey. En el libro de Daniel, encontramos al príncipe de Persia, quien también es un demonio de alto rango. Los términos rey y príncipe indican conexiones con un reino, mostrando claramente un reino con fuerzas opuestas. Este evento marca el comienzo del fin, durante el cual Satanás y los ejércitos bajo su control serán desatados. Se le permitirá llevar consigo a aquellos que rechazan a Cristo como Rey, durante la purificación de toda la tierra, para dar paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. El nombre Abadón aparece en algunas versiones del Antiguo Testamento, como la English Standard Version y la New American Standard Bible. En la New International Version, la King James Version y la New Living Translation se traduce como destrucción. Juan hace una declaración audaz tanto espiritual como política en el libro de Apocalipsis, al referirse a Abadón en hebreo y Apolión en griego, juntos. Los sellos, trompetas y copas del tiempo del fin comprenden el gran día de la ira de Dios y sirven para juzgar el reino de maldad del anticristo. El Abadón Apolión de Apocalipsis es un demonio real que un día impondrá un sufrimiento real a personas reales durante el juicio absoluto de Dios. En el Antiguo Testamento, Abadón era un lugar de los muertos, como se menciona en Job 31:12, regularmente vinculado con la muerte y el reino de los muertos. En los rollos del Mar Muerto, se asocia con el abismo, siendo así equivalente a Hades, el a veces personificado reino de los muertos, sobre el cual Dios y Cristo tienen control supremo. Aquí es temporalmente asignado a un ángel maligno que parece haber estado encarcelado junto con otros espíritus del abismo. Juan puede estar adaptando este título ligeramente para enfatizar su punto. Muchos sugieren que este título también tiene la intención de ridiculizar a Apolo, el dios arquero, uno de cuyos emblemas era la langosta.
Esto nos muestra que el objetivo del maligno, quien es la cabeza de Abadón, está en nuestra contra. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Con el abismo abierto y el humo ascendiendo, Juan ve a Abadón y sus langostas. Dado que las langostas han sido instruidas para no dañar la hierba, ni ninguna planta verde, ni los árboles, ni a las personas que tienen el sello de Dios en sus frentes, podemos deducir que estas langostas representan algo simbólico. Las verdaderas langostas se alimentan de vegetación, incluyendo árboles, hierba y plantas. Estas langostas son simbólicas y se utilizan como símbolo en el Antiguo Testamento. Cabe destacar que el sonido de las langostas recuerda al de un poderoso ejército aproximándose. El tormento de las langostas se permite por 5 meses. La vida útil de las langostas es de 5 meses, y la temporada en la que las langostas atacan dura 5 meses. Esto parece ser la razón por la cual se usa este período de tiempo para la duración del tormento. La angustia y la agonía no durará solo unos días, sino tanto tiempo como las langostas de Abadón continúen existiendo. La única manera de poner fin a este ataque de las langostas de Abadón es que los atacantes terminen de causar su destrucción. El tormento es tan insoportable que se compara con el veneno de un escorpión, y el sufrimiento será tan intenso que las personas desearán estar muertas. Buscarán la muerte, pero no la encontrarán. La Biblia es clara y consistente al afirmar que los demonios existen. Son entidades que se oponen a la supremacía de Dios y buscan llevar a cabo su rebelión impía, influenciando a las personas para que vivan de maneras contrarias a las intenciones declaradas de Dios. Sin embargo, estos demonios permanecen bajo su control y pueden ser utilizados para llevar a cabo el plan divino. Los cristianos deben someterse a Dios y resistir las incursiones de Satanás y sus secuaces. Por lo tanto, necesitamos entender las verdades fundamentales de las Escrituras respecto al comportamiento de los demonios y sus métodos de influencia. Al ser conscientes del trabajo de los demonios, se nos ordena mantenernos firmes en Cristo y oponernos a ellos, ya sea a nivel individual, corporativo o en las estructuras sociales. Ahora, estos demonios tienen libre reinado sobre la tierra. Los demonios desean alejarnos de Dios promoviendo el pecado, induciendo tentaciones, atormentándonos y aterrorizándonos. Como sus contrapartes, las características de un demonio son espirituales, inmutables e inmortales. Los demonios no son omniscientes y sus poderes están limitados a lo que Dios permite. Jesucristo vino al mundo para liberar a oprimidos por el poder de los demonios. Ahora, estos demonios son liberados, aunque con límites. Dios está en control en última instancia. Nuestro Padre en los cielos no es el destructor, sino que Dios mismo ha traído esta destrucción como parte de su juicio justo. Aunque Satanás es maligno y poderoso, no tiene todo el poder. Abadón no posee el control total sobre los demonios del infierno. Esas langostas que emergen del abismo, incluso en ese caso, solo son capaces de torturar a sus víctimas, no pueden matarlas. ¿Quién las retiene? Incluso en su forma más virulenta, el destructor no puede escapar del control de Dios. Aquellos que escaparán de este juicio significan que algo se mantiene oculto, se protege o conserva el objeto sellado. El uso de sellos era común en contextos oficiales. Por ejemplo, un centurión romano fijaría un sello a un documento destinado únicamente para la revisión de su superior. Si el sello era roto, la persona que recibía la carta sabría que había sido alterada o leída por alguien que no era quien la había sellado originalmente. Vemos el sello de Dios en el libro de Apocalipsis. Este libro, lleno de visiones y mensajes misteriosos, nos presenta la idea del sello de Dios de una manera muy especial y significativa. El sello de Dios sirve como una marca distintiva. Indica que Dios está protegiendo a ciertos individuos que son sus verdaderos seguidores. Este sello se menciona en las visiones de Apocalipsis, particularmente durante los eventos tumultuosos y ominosos
Es importante saber que el sello no es una marca física, es más bien como un distintivo espiritual. Es una manera de mostrar quién está realmente conectado a Dios y quién está bajo su protección. La idea de sellar en Apocalipsis tiene sus raíces en una práctica antigua, pero se le da un significado espiritual que va más allá de establecer autoridad y autenticidad. Se trata de ser reconocido como perteneciente a Dios, especialmente durante tiempos de dificultad y adversidad. Este sello espiritual es una poderosa representación de la fe y la protección divina en un mundo caótico e incierto. A medida que profundizamos en este tema, encontramos que el sello de Dios es realmente importante. Muestra que Dios promete protegernos y desea que permanezcamos leales a Él. Nos dice que, incluso cuando las cosas son difíciles, Dios ha marcado a aquellos que son suyos y los mantendrá a salvo. Este concepto de sellado también se ve en Efesios 1, 13, 14, donde se escribe: «En Él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria». Aquí, el sello se equipara con el Espíritu Santo dado a los creyentes como un signo de su salvación y una promesa de su herencia eterna. Leemos: «No dañen la tierra, el mar ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Frentes. Estos siervos de Dios recibirán un sello protector en sus frentes que contendrá el nombre de Dios de alguna manera. En Apocalipsis 14:1 se dice: «Luego miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escritos en sus frentes», lo que significa que son propiedad de Dios. No se nos dice exactamente cuál es su servicio, pero los 144,000 están sellados para un propósito específico y único. Sin embargo, la idea general de ser sellado no se limita a ellos. En el relato del sellado de los siervos de Dios, se observa que la tarea fue encomendada a 2 ángeles. Mientras algunos ángeles tenían la misión de restringir a Satanás y a sus agentes, otro ángel era responsable de identificar y diferenciar a los fieles siervos de Dios. Estos siervos se distinguieron por el sello de Dios en sus frentes, una marca fácilmente reconocible para Dios. Este sello los separó, asegurando su seguridad y protección durante los momentos más difíciles. Diferentes grupos han afirmado ser los 144,000. Se pueden obtener algunas pistas sobre la identidad de los 144,000 en Apocalipsis 7 y 14, a partir de ciertos hechos. Primero, el grupo de personas referido como los hijos de Israel son descendientes del patriarca bíblico Jacob, quien más tarde fue renombrado como Israel. También son conocidos como los israelitas, Apocalipsis 7:4. Segundo, su afiliación tribal es específica, Apocalipsis 7:4-8. Número 3. Durante la ira de Dios, ellos serán protegidos y triunfantes, y se encontrarán con Jesús en el monte Sión a su regreso. En Apocalipsis 14:1 se dice: «Luego miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escritos en sus frentes», lo que indica que son propiedad de Dios. Número 4. Son célibes. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son célibes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados y redimidos entre los hombres de Israel como las primicias, santificados y apartados para un servicio especial para Dios y la tierra. Número 5. Son el comienzo de una cosecha mayor. Número 6. Están marcados por la integridad y la fidelidad. Apocalipsis 14:5. En conjunto, es difícil argumentar que los 144,000 son simbólicos de la Iglesia. El acto de sellar, tal como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. Este proceso de sellado simboliza una preservación espiritual durante tiempos de tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel contribuye con 12,000 miembros,
lo que simboliza la totalidad en la selección de Dios. El número 144.000 es rico en simbolismo en la numerología bíblica. El 12 a menudo representa la autoridad divina, la plenitud y un gobierno perfecto. Multiplicar las 12 tribus por 12.000 miembros de cada tribu sugiere una magnificación de la selección divina. La plenitud del sellado de los 144.000 es una señal de la soberanía de Dios y su capacidad para preservar a los elegidos en medio del caos y la destrucción. Esta idea brinda consuelo a los creyentes, asegurándoles la protección de Dios y la importancia de la fidelidad. En contraste con la marca de la bestia, el sello de Dios y la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis muestran una gran diferencia entre el bien y el mal, así como entre el poder de Dios y el poder del mundo. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis 7, 1, 2 y 3, representa la protección divina y la propiedad. Se otorga a los fieles seguidores de Dios, marcándolos como suyos en un sentido espiritual. A diferencia de una marca física, simboliza un compromiso personal profundo con Dios y sus enseñanzas. Poseer el sello de Dios indica una salvaguarda espiritual durante tiempos de prueba y juicio. Es un signo de ser elegido por Dios, reflejando una vida vivida de acuerdo con principios divinos. Por otro lado, la marca de la bestia, que se discute en Apocalipsis 13, 16, 17, es un signo de lealtad a la bestia, un carácter maligno contra Dios. Esto implica apartarse de Dios y optar por seguir el poder de las personas en el mundo, que a menudo no es correcto ni bueno. La marca de la bestia se menciona en el Apocalipsis y se le llama así porque es instaurada por un hombre conocido como la bestia, según la Biblia. Los pasajes de Apocalipsis 16, 2 y 19, 20 describen la marca de la bestia como un símbolo que distingue a aquellos que adoran a la bestia. En Apocalipsis 13, 16, 17 se menciona que él obliga a todos, tanto a pequeños como a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, que simboliza la lealtad a la bestia. Sin esta marca, nadie podrá comprar o vender. La marca puede ser el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos estarán obligados a recibir esta marca bajo el gobierno de la bestia y sus asociados. Esta marca es necesaria para participar en la economía, y aquellos que no la tengan no podrán adquirir ni vender nada. Solo quienes porten un número especial en una parte visible de su cuerpo, ya sea en la mano o en la frente, podrán comerciar, y este número solo se asignará a quienes se involucren en la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador, cuyo significado ya hemos discutido, así como la naturaleza de la escritura apocalíptica, hasta que llegue el momento en que su identidad con esta figura será demasiado evidente. Todos los intentos de decodificarlo son especulaciones inútiles. Una cosa es clara: no alcanzará la perfección en ningún aspecto. La palabra arma en griego antiguo se refiere a una marca, pero no suele asociarse con personas. Por lo tanto, algunos la interpretan como una marca simbólica. Sin embargo, la idea de una marca física necesaria para comprar o vender no debe ser descartada. Es imposible y podría ser práctico. La tecnología que permite a las personas recibir una marca que les habilita para comprar y vender en la economía electrónica ya está disponible. Esto podría ocurrir de muchas maneras diferentes, y constantemente se proponen y prueban tales programas. Una marca en su mano derecha o en su frente. Satanás no es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende encontrar que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará: imitar la marca de Dios sobre su pueblo. Tomar esta marca es como darle la espalda a Dios. Muestra que eliges ponerte del lado de quienes están en contra de Dios. No se trata solo de una marca visible en tu cuerpo. Realmente significa que estás viviendo tu vida en oposición a lo que Dios desea. La sello de Dios frente a la marca de la bestia. La sello de Dios representa autoridad y protección divina, mientras que la marca de la bestia significa sometimiento a un poder corrupto y mundano. La sello de Dios
Es una marca espiritual que denota fe y obediencia a Dios, mientras que la marca de la bestia se interpreta a menudo como un signo físico o visible de conformidad con fuerzas malignas. La sello de Dios significa salvación eterna y alineación con la voluntad de Dios, mientras que la marca representa una ganancia temporal a expensas de la condenación espiritual. ¿Cuál es el propósito de la sello de Dios? La revelación de Jesucristo fue dada a Juan por Dios para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Este libro está lleno de misterios sobre lo que está por venir. ¿Qué significa? Significa tener la sello de Dios en mi frente, similar a cómo Dios protegió a su pueblo en Egipto de las plagas. Él también estará con ellos mientras el mundo enfrente sus juicios. En el capítulo 7 de Apocalipsis, Juan revela lo que sucederá al final de los tiempos. Comprender lo que esto significa para estas 144,000 personas es fundamental. Pero, ¿qué significa para ti que Dios te haya puesto un sello? Deberíamos aprender lo que implica ser sellados por Dios, así que descubramos su significado. ¿Cuál es la provisión de la sello de Dios? Hay 3 cosas que la sello de Dios te proporciona, y las identificaremos en este pasaje de Efesios 1, 13-14. El sello de Dios nos brinda inclusión. Como creyente en Cristo, se te considera parte de Él. Esto implica que todo lo que le pertenece también te pertenece a ti. Por ejemplo, debido a tu conexión con Cristo, su justicia se convierte también en tu justicia. A continuación, se explica lo que ocurre después de que los 144,000 son sellados en Apocalipsis 6, 7, 9, 14. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación y de todas las tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor. Los ancianos y las 4 criaturas vivientes se postraron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me respondió, preguntándome: ¿Quiénes son estos que están vestidos con túnicas blancas y de dónde han venido? Yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En esta ocasión, los santos alabaron a Dios por haber salvado a un gran remanente de judíos de la infidelidad y la destrucción. La postura de estos santos que alababan era estar de pie ante el trono y ante el Cordero, delante del Creador y el Mediador. Durante la adoración religiosa, debemos considerarnos en la presencia especial de Dios. Debemos acercarnos a Dios a través de Cristo, ya que Él es el mediador entre nosotros y Dios. Sin un mediador, los pecadores no podrían acercarse al trono de Dios. Estaban vestidos con túnicas blancas y sostenían palmas en sus manos, lo que representa su justificación, santidad y victoria como conquistadores, tal como solían aparecer en sus tribus. Cuando los fieles siervos de Dios hayan luchado la buena batalla de la fe y terminado su carrera, harán una aparición gloriosa. Finalmente, clamaron con gran voz, diciendo: La salvación, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto puede interpretarse como un Hosana, que expresa buenos deseos por el éxito de Dios en el interés de Cristo por la Iglesia y el mundo, o como un Aleluya, que alaba a Dios y al Cordero por la gran salvación que han proporcionado. Tanto el Padre como el Hijo se unen en estas alabanzas. El Padre ideó esta salvación, el Hijo la compró, y aquellos que la disfrutan deben y podrán bendecir al Señor en la tierra de manera pública y con entusiasmo adecuado. Aquí está la canción de los ángeles, donde se observa que los asistentes están ante el trono de Dios, sirviéndole a Él y a los santos. Su postura es muy humilde y expresa la máxima reverencia.
se postran ante el trono con el rostro en el suelo y adoran a Dios. Miren a los más excelentes de todas las criaturas, quienes nunca pecaron y siempre están ante Él, cubriendo sus rostros y cayendo de cara ante el Señor. Por lo tanto, nosotros, como criaturas frágiles e insignificantes, debemos acercarnos a Dios con humildad y profunda reverencia. Debemos postrarnos ante Él y mostrar un espíritu reverente y un comportamiento humilde en todas nuestras interacciones con Dios. Ellos coincidieron con las alabanzas de los santos y dijeron su propio amén. En el cielo hay una perfecta armonía entre ángeles y santos. Además, añadieron, bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Reconocen la gloria, atributos de Dios, su sabiduría, poder y fuerza. Reconocen que las perfecciones divinas de Dios son dignas de bendiciones eternas, alabanzas y glorificación, y confirman su acuerdo con un amén. Al observar lo que se está haciendo en el cielo, debemos prepararnos para tal labor, afinando nuestros corazones a ello, practicándolo con frecuencia y anhelando el momento en que nuestras alabanzas y felicidad se perfeccionarán en ese mundo. ¿Por qué es tan importante esta escena? Tu sello o marca tiene un propósito que se vuelve más urgente y necesario a medida que se acerca el día. ¿Alguna vez has pensado en el propósito detrás de tu sello o marca? Es asombroso cómo algo tan simple como una marca o un sello puede tener tanto significado y relevancia. Estás marcado, estás sellado, has sido sellado y eres legítimamente de Dios. La esperanza del cielo es tuya, porque has sido marcado y habilitado por el Espíritu Santo de Dios. Te animo a que le permitas a Dios usarte como su testigo en todo el mundo. Fue lo último que Jesús compartió con sus seguidores antes de ascender al cielo, y debería ser lo más importante en lo que tú y yo debemos concentrarnos hasta que Él regrese. Estos pasajes muestran a las 144,000 personas que sobrevivieron a la gran tribulación. No son santos fieles que han vivido y muerto a lo largo de las eras anteriores, sino miembros de la iglesia de hoy incluidos entre las 144,000. Iglesias y grupos han afirmado que sus miembros o una proporción de ellos constituyen las 144,000. Sin embargo, no debemos confiar únicamente en las afirmaciones humanas. Es importante considerar lo que la Biblia dice acerca de cuándo los miembros de la Iglesia de Dios son sellados en comparación con cuándo se sellarán las 144,000. La Iglesia ya está sellada con el Espíritu Santo. Ahora, los miembros de la Iglesia también están sellados. Pablo describió a los miembros de Éfeso en Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es un símbolo de ser propiedad y estar protegidos por Dios. Más adelante les dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Al escribir a los miembros de Corinto, Pablo habló de Jesucristo, quien también nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones como garantía. 2 Corintios 1:22. Aquellos guiados por el Espíritu Santo están marcados como verdaderos cristianos, hijos de Dios, y tienen la esperanza de la vida eterna. Romanos 8:14-16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este sello ocurre en el bautismo, cuando uno recibe el Espíritu Santo tras arrepentirse de sus pecados, Hechos 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Es importante distinguir que los miembros de la verdadera Iglesia de Dios son sellados por Él para la vida eterna cuando reciben y siguen la guía del Espíritu Santo.
¿Es la salvación algo limitado solo a las 144,000? Es fundamental señalar que la salvación no se limita únicamente a los descendientes de la antigua nación de Israel. Individuos de todas las razas y naciones pueden alcanzarla. Sin embargo, Dios sigue valorando altamente al pueblo de Israel. Además de las 144,000 mencionadas en la Biblia, también habrá una multitud innumerable de individuos justos que estarán ante Dios con vestiduras blancas. Apocalipsis 7, 9 y 13. En Apocalipsis 3, 4, 5 se dice: «Pero tienes aún en Sardis a unos pocos nombres que no han manchado sus vestiduras. Ellos andarían conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que vence al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, será vestido también con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, una de las mías». Esta gran multitud estará formada por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estarán ante Cristo, el Cordero. Se hace una pregunta sobre su origen, y la respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, haciéndolas blancas en la sangre del Cordero. Ellos servirán ante el trono de Dios debido a su respuesta hacia Él. ¿Qué hará que muchas personas se vuelvan a Dios durante la tribulación? La Biblia revela que 2 representantes de Dios, conocidos como los 2 testigos, profetizarán en nombre de Dios durante 3 años y medio. Apocalipsis 11:3. Durante toda la agitación y las circunstancias difíciles que acompañarán la tribulación, el ministerio de estos siervos de Dios resultará en la incorporación de muchos hijos e hijas a la familia eterna de Dios. Estas personas provendrán tanto de los 144,000 como de la multitud innumerable. Sin embargo, después de esto, la Biblia menciona uno de los juicios más severos, las trompetas. Para ver las 7 trompetas de Apocalipsis, haz clic aquí. ¿Por qué hace Dios esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás pruebe a Job, lo que finalmente conduce a un entendimiento y fe más profundos en Dios por parte de Job. Esto puede interpretarse como Dios utilizando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente apoyando o creando el mal. Es un tema complejo que a menudo lleva a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza de Dios como amoroso y justo se conoce a menudo como el problema del mal. La Biblia aborda este tema de diversas maneras. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito». Esto sugiere que Dios puede sacar algo bueno del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento son a menudo el resultado de decisiones humanas, en lugar de actos directos de Dios. Uno de los temas más debatidos es la coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento. La historia sobre los 4 ángeles del río Éufrates es una parte muy importante de la visión del futuro de Juan. Estos ángeles fueron elegidos especialmente y están listos para un momento específico, para llevar a cabo una gran tarea. Esta parte de la historia es bastante intensa y nos hace sentir incómodos, ya que muestra cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen la importancia simbólica del río Éufrates, que tradicionalmente se ve como una frontera entre naciones, y a menudo se asocia con el conflicto y la guerra. La liberación de los ángeles marca un tiempo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro de Apocalipsis. En este pasaje nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios revelado en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como un recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, quien está a cargo incluso de los poderes más fuertes del universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino,
la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es una invitación a la reflexión personal sobre nuestras vidas y nuestro lugar en el plan de Dios. Como dice Apocalipsis 13:9, si alguien tiene oídos, oiga. Esto es una invitación a escuchar, entender y responder a las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles en el río Éufrates no son solo una historia del pasado, es un mensaje vivo y relevante para hoy. Esto nos invita a seguir aprendiendo y a estudiar la Biblia con atención para comprenderla mejor. Al hacerlo, podemos conocer más sobre las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda para nuestra vida cotidiana. Seamos diligentes y receptivos para aprender más y fortalecer nuestra fe. ¿Tiene China un papel en los últimos tiempos? Muchas personas que estudian las profecías bíblicas creen que una sección en Apocalipsis 16:12-16 podría referirse a China en los últimos días. Esta parte de la Biblia describe una batalla enorme e importante llamada la Batalla de Armagedón, que ocurre al final de un tiempo difícil conocido como la tribulación, después del 6º juicio de la copa. En este momento, el río Éufrates se secará, lo que permitirá a los reyes del este avanzar a través del río seco para invadir el cercano oriente y avanzar hacia Israel. La frase «reyes del este» hace que muchas personas piensen en China. Creen que ya sea el ejército chino o un grupo liderado por China, aprovechará esta oportunidad para moverse rápidamente hacia el oeste y unirse a las fuerzas del ejército del Anticristo. En los últimos tiempos, muchas naciones intentarán conquistar, pero al final, su lucha será contra Dios. La tribulación será un período tumultuoso de guerras, desastres y juicios divinos, pero Dios tiene todo bajo control, como asegura Salmo 2:2-6. Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y los aterrorizará en su furia, diciendo, pero yo he establecido a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Existen 2 reinos espirituales opuestos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Ambos son espirituales y actualmente invisibles a los ojos naturales, pero son extremadamente reales. El origen del reino de Satanás se puede rastrear hasta un arcángel originalmente llamado Lucifer, quien lideró a un grupo de ángeles en rebelión contra Dios y estableció un reino rival en una región conocida como los lugares celestiales. En el Nuevo Testamento, la frase «los lugares celestiales» aparece 5 veces en la epístola a los Efesios, que es la principal, una sección de las Escrituras que revela el plan de Dios para la Iglesia. Este énfasis en los lugares celestiales no es una coincidencia. La Iglesia de Jesucristo está destinada a operar en los lugares celestiales, enfrentándose a otro reino que también está establecido allí. En algún lugar entre nuestro planeta y el trono de Dios en los cielos, existe un reino satánico rival que se opone a Dios. Hoy hablaremos sobre la próxima manifestación principal del reino de Satanás y su oposición a Dios y a la Iglesia de Jesucristo. Discutiré un tema que he titulado El espíritu del Anticristo. En 1 Juan 2:18 se dice, «Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora». Observa que la influencia del espíritu del Anticristo se fortalecerá a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Aquellos que eran anticristos pueden haber sido parte de nuestra comunidad, la Iglesia de Jesús, pero no eran verdaderamente uno de nosotros. Su partida reveló que no pertenecían a nosotros. Sin embargo, ustedes han recibido una unción del Santo y tienen conocimiento de todas las cosas. No les escribo porque les falte la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tal persona es anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo no tiene al Padre. Quien reconoce al Hijo,
también tiene al Padre. Debemos entender el verdadero significado del término anticristo antes de continuar. Primero, necesitamos darnos cuenta de que la palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde a la palabra hebrea Mashiach, de donde obtenemos el término Mesías. Muchos judíos y cristianos no se dan cuenta de que Mesías y Cristo son dos palabras diferentes que se refieren a lo mismo. Por lo tanto, cuando decimos anticristo, significa antimesías. Para comprender mejor este concepto, podría ser más fácil usar el término Mesías. La preposición anti es una preposición griega que tiene dos significados, ambos aplicables. Primero, significa en contra de, refiriéndose a la oposición al verdadero Mesías. El segundo significado es reemplazarlo con un falso Mesías. Esta fuerza opera primero excluyendo al verdadero Mesías y luego reemplazándolo con uno falso. Toda esta operación ocurre en dos fases. Una vez que comprendas esto, notarás que el espíritu del anticristo está muy activo en casi todas las partes de la iglesia en este momento. El espíritu del anticristo se encuentra en su fase inicial, intentando eliminar al verdadero Mesías. Sin embargo, todos debemos recordar que este no es el objetivo final de Satanás. Su meta última es sustituir al verdadero Mesías por uno falso. De hecho, mencionar el nombre de Jesús en algunas cadenas de televisión occidentales se considera controvertido. Este es el desafío que estamos enfrentando, y se hace evidente que esta estrategia específica de Satanás es solo relevante en aquellos lugares donde se ha proclamado el mensaje de Jesús. No es posible rechazar a Jesús si nunca se ha oído hablar de él. El anticristo solo puede aparecer donde ya se ha predicado a Cristo. Durante la tentación de Jesús en el desierto, al inicio de su ministerio, se escribe en el Evangelio de Mateo que le dijo a Satanás, «Apártate de mí». Sin embargo, también puede traducirse como, «Sígueme». Creo que donde quiera que se proclame a Jesús y el Evangelio, Dios permite que la afirmación opuesta siga. La humanidad eventualmente tendrá que elegir entre el verdadero Mesías y el falso. La forma en que Dios trata con nosotros incluye no excluir opciones falsas, y es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta. Creo que este mensaje es muy relevante para nuestra generación. De una manera u otra, tendremos que decidir seguir al verdadero Mesías o a uno falso. La influencia del espíritu del anticristo es fuerte, empujándonos hacia la elección equivocada. En 1 Juan 4:2-3 se escribe, «En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios». Algunas traducciones alternativas pueden tener una versión más corta, como «todo espíritu que no confiesa a Jesús el Mesías», pero el significado sigue siendo el mismo. Esto se refiere al espíritu del anticristo, que ya está en el mundo, como ustedes han oído, al venir. Si examinamos ambos pasajes juntos, podemos identificar tres formas de anticristo. Primero, hay muchos anticristos que han aparecido a lo largo de la historia humana. Hablaré brevemente de algunos de ellos. En segundo lugar, está el anticristo, que no son muchos, sino una figura específica. Creo que esta es la manifestación final, el resultado supremo del espíritu del anticristo que aún no se ha revelado en la historia humana. Por lo que sé, suelo decirles a las personas que parece que alguien ya ha hecho una gran aparición, pero que en realidad no los hemos visto todavía. Sin embargo, según las Escrituras, al final de esta era, habrá un último gobernante extremadamente maligno y poderoso conocido como el Anticristo, quien controlará toda la raza humana por un breve periodo. La tercera forma es el espíritu del Anticristo. Este espíritu opera a través de cada Anticristo. Juan nos ha dado marcas específicas del espíritu del Anticristo. Primero, comienza en asociación con el pueblo de Dios. En 1 Juan 2:19 se dice, «Salieron de nosotros, pareciendo en un principio ser cristianos, pero en realidad no eran de nosotros porque no habían nacido de nuevo, ni estaban espiritualmente transformados. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron enseñando doctrinas falsas.
de modo que se mostró claramente que ninguno de ellos era de nosotros. El anticristo siempre comienza de alguna manera en conexión con el pueblo de Dios, pero realmente no pertenece allí, y eso se hará evidente con el tiempo. Esta es una indicación del espíritu del anticristo. Espíritu del anticristo. La segunda indicación es su negación de Jesús como el Mesías. 1 Juan 2:22 dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo. Juan continúa describiendo una tercera indicación. Es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Es crucial entender que el anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, afirma ser el representante de Dios. Lo que niega es la relación entre el Padre y el Hijo dentro de la deidad. Siempre que te encuentres con una negación de esta relación, es probable que estés ante el espíritu del anticristo. La cuarta señal del anticristo, según 1 Juan 4, es que niega que el Mesías ya ha venido. El anticristo puede creer que un Mesías vendrá en el futuro, pero se niega a aceptar que el Mesías ya ha llegado. Revisemos las 4 señales, ya que son muy importantes. Primero, el anticristo comienza estando conectado con el pueblo de Dios. Segundo, niega que Jesús es el Mesías. Esto no puede ser paganismo, porque el paganismo ni siquiera conoce a Jesús. Solo puede suceder donde se ha predicado a Jesús. Tercero, niega la relación entre el Padre y el Hijo en Dios. Puede no negar a Dios por completo, pero se niega a reconocer a Dios como Padre e Hijo. Y cuarto, niega que el Mesías ha venido, pero probablemente enseña que el Mesías vendrá en el futuro. Que no te muevan de tu firmeza, ni te perturbe ni un espíritu ni un mensaje o carta, como si fuera de nosotros, indicando que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá, a menos que primero se produzca la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o objeto de adoración, de modo que se siente en el templo de Dios, mostrando que Él es Dios. De Tesalonicenses 2:4. También tenemos otro nombre importante en Apocalipsis 13, donde se dice que el dragón, Satanás, estaba de pie en la orilla del mar. Entonces vi una bestia feroz que subía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:1-2. ¿Quién es el dragón? Satanás. Eso está absolutamente claro. Entonces, hay alguien que va a emerger a quien Satanás le dará su poder. ¿Por qué Satanás le daría su poder a esta persona? Porque eso le permitirá a esta persona obtener dominio sobre toda la raza humana y persuadir o forzar a toda la humanidad a hacer lo único que más desea Satanás, que es adorarle. Este es su objetivo. Ha estado trabajando en ello pacientemente y de manera persistente durante muchos siglos, y está muy cerca de alcanzar su objetivo. Ahora bien, esto es lo que ocurrió. Vi que una de sus cabezas parecía haber sido gravemente herida, pero esta herida mortal fue sanada, y todos en el mundo se maravillaron y comenzaron a seguir a la bestia. Esto parece una resurrección falsa. No estoy seguro de si esta persona será asesinada, pero parece que estará muerta y luego volverá a la vida. Continuando en el versículo 4, se postraron y adoraron al dragón, porque le dio su autoridad a la bestia. También adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia y quién puede hacer guerra contra ella? Aquí está el cuarto título, la bestia, que en griego significa una criatura salvaje como un leopardo o un león. En Apocalipsis, hay una clara diferencia entre dos figuras: la bestia salvaje, que representa al gobernante de Satanás, y el cordero, que representa al gobernante de Dios. Es crucial que recordemos esta diferencia. Debemos evitar desarrollar la naturaleza de la bestia, y en cambio, cultivar la naturaleza del cordero. Cuando el Espíritu Santo vino al inicio del ministerio de Jesús,
buscó la naturaleza adecuada para Satanás y eligió el Cordero. Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios», y ahí es donde reposó el Espíritu Santo. Esto es muy importante para todos nosotros hoy. El mundo es muy competitivo e intenso. Las personas pueden ser extremas y violentas, lo que facilita que la naturaleza de la bestia se infiltre en nosotros. Pero lo que Dios quiere es que tengamos la naturaleza del Cordero. Veamos un pequeño ejemplo de Cordero. Vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, cerrado y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que anunciaba con gran voz: «¿Quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos?». Apocalipsis 5:1. Esto es bastante dramático porque Juan esperaba ver un poderoso león, pero ¿qué fue lo que realmente vio? Vio un cordero que parecía haber sido sacrificado, de pie en medio del trono, de los 4 seres vivientes y entre los ancianos. Así que, en lugar de un león, hay un cordero. Esto es una gran sorpresa. Muestra que el gobernante elegido por Dios no es como una bestia feroz, sino como un cordero gentil. Es honrado por encima de todos porque entregó su vida. Fue humilde, no luchó contra quienes lo arrestaron y lo lastimaron, y eligió el camino de la mansedumbre. Creo que la iglesia hoy necesita mostrar el mismo tipo de carácter. No será fácil, y no es una idea popular, pero creo que la iglesia podría seguir el mismo camino que Jesús a través del sufrimiento. Sin embargo, venceremos como dice el himno: «Cuando somos débiles, la fuerza de Dios brilla a través de nuestra debilidad». Esta es una lección que necesitamos aprender. Hay mucha enseñanza hoy sobre todas las cosas asombrosas que podemos hacer con nuestro propio poder y fe, pero creo que esto a menudo nos hace enfocarnos demasiado en nuestra propia fuerza. En cambio, nuestra propia naturaleza debe ser entregada antes de que podamos realmente seguimos el plan de Dios para nosotros. Podríamos hablar más sobre la adoración al Cordero, pero puedes leer eso por tu cuenta. Volvamos a Apocalipsis 13 y echemos un vistazo rápido a algunas partes de la descripción. Hemos visto que todos adoraban a la bestia y creían que era inútil luchar contra ella, y se le otorgó, presumiblemente por Dios, hacer guerra contra los santos. Quiero enfatizar que el cristianismo no se trata solo de victorias fáciles. De hecho, creo que en nuestra fe está incluida la disposición a ser aparentemente vencidos, pero en realidad no derrotados. A Jesús realmente no le importa lo que el mundo piense. ¿Alguna vez has notado que su último gran momento público fue como un hombre muerto en una cruz? Nunca intentó cambiar cómo lo veían, y solo regresó a aquellos que creían en él. ¿Cuánto nos importa lo que el mundo piensa más que a Jesús? Pablo dijo que solo se jactaría de la cruz de Jesucristo, lo que hace que el mundo sea irrelevante para él. Ahora escucha esto: todos en la tierra lo adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida, escrito por Dios antes de que comenzara el mundo. Esa es una declaración poderosa. Todos lo adorarán, excepto aquellos elegidos por Dios, cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero desde el principio. Luego observamos otra figura ominosa, la segunda bestia. Ahora pasamos al versículo 11. Entonces vi a otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero. Habló como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Cuando ambas están juntas, hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realiza grandes señales, actos asombrosos, incluso haciendo caer fuego del cielo a la tierra ante los ojos de la gente. Engaña a los no convertidos que habitan la tierra, haciéndoles creer en él debido a las señales que se le han otorgado por Satanás para realizar en presencia de la primera bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia que fue herida de muerte por la espada y ha vuelto a la vida. Y se le ha dado el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, de manera que la imagen de la bestia incluso parezca hablar, y haga que aquellos que no se arrodillen y adoren la imagen de la bestia sean condenados a muerte. Apocalipsis 13, 11, 15.
Esta criatura representa a alguien similar a la bestia que surge del mar, ya que se utiliza la misma palabra bestia para describir a ambas al mismo tiempo. Sin embargo, esta bestia es diferente. Difieren en su origen, porque una sale del mar y la otra de la tierra. También son diferentes en rango, ya que la segunda es subordinada a la primera y hace que la tierra adore a la primera bestia. Apocalipsis 13:12. Son diferentes en apariencia, ya que la segunda tiene una apariencia similar a un cordero y tiene 2 cuernos como un cordero. Los 2 cuernos pueden simbolizar la autoridad de la bestia en 2 ámbitos, como la autoridad religiosa y política. Alternativamente, los 2 cuernos pueden simplemente representar el hecho de que los corderos tienen 2 cuernos. A pesar de su apariencia gentil, la segunda bestia transmite el mismo mensaje que la primera. La segunda bestia es conocida como el falso profeta y se distingue de la primera bestia, el anticristo, y del dragón, Satanás. Junto con el dragón y la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra forma una trinidad impía. El dragón representa al antipadre, la bestia que surge del mar representa al anticristo, y la bestia que surge de la tierra representa al antisanto espíritu. La bestia que surge de la tierra es esencialmente un profeta satánico que conduce al mundo a adorar a la bestia y al dragón. Puede parecer fantástico para algunos que el mundo sea guiado hacia la adoración de un hombre y del diablo, pero por naturaleza, los seres humanos tienen un impulso religioso innegable y también una rebelión innegable contra Dios. Lo que más desean los humanos no es la eliminación de la religión, sino su propia religión. Dicen que quieren el reino, pero no quieren a Dios en él. La bestia que surge del mar utilizará señales y maravillas para respaldar sus falsas enseñanzas. Se describe un milagro específico del falso profeta. Hará que el fuego descienda del cielo a la tierra, delante de las personas, y aquellos que no adoren la imagen de la bestia serán ejecutados. La imagen idólatra mencionada por Jesús, Daniel y Pablo, es conocida como la abominación de la desolación. Daniel 9:27, Mateo 24:15, 2 Tesalonicenses 2:3-4. Se trata de una imagen idólatra que será colocada en el lugar santo de un templo reconstruido. Este acto se considera una abominación porque representa una idolatría extrema y traerá desolación al anunciar el juicio descrito por los sellos, trompetas y copas. Esta es la culminación del poder del anticristo, que durará 42 meses. Apocalipsis 13:5. Esto indica el punto medio de los últimos 7 años del dominio humano sobre la tierra. El poder del anticristo disminuirá tan pronto como alcance su punto máximo. Él hará que todos reciban una marca bajo el dominio de la bestia y su asociado. Todos tendrán que tener esta marca. Sin ella, las personas no podrán participar en actividades económicas, ya que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. La palabra griega antigua para marca, charagma, generalmente no se usa para referirse a personas, por lo que algunos la interpretan como una marca simbólica. Sin embargo, también es posible que exista una marca literal para comprar y vender, que pueda ser práctica. La tecnología para proporcionar a las personas una marca para transacciones electrónicas ya está disponible. Hay numerosos métodos potenciales para implementar esto, y varios programas se están proponiendo y probando regularmente. El número de su nombre, la asignación de los valores numéricos asignados a las letras, eran un concepto común en el mundo antiguo. En griego y hebreo, a las letras se les daba un valor numérico, siendo A igual a 1, B igual a 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, hay grafitis en las ruinas de Pompeya que dicen «La amo», cuyo número es 545, que se relaciona con el número de la bestia. Este método nos revela quién es la bestia al calcular el valor numérico de un nombre y verificar si suma 666. Se han propuesto muchos candidatos potenciales para el anticristo utilizando este enfoque, como John Knox, Martín Lutero, Napoleón, Stalin, entre otros. Sin embargo, los diversos métodos para interpretar el número de la bestia son tan numerosos como desconcertantes.
Los cristianos no deben temer el número 666 de manera supersticiosa, aunque es interesante observar la conexión que el mundo tiene con este número. Existe una falsa trinidad, Satanás, la bestia y el falso profeta, que crean una imagen que se asemeja a una falsa iglesia. Volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, se advierte que no debemos dejarnos engañar, ya que el día del Señor no llegará hasta que ocurra una apostasía y se revele el hombre del pecado. El término apostasía proviene de una palabra griega que se refiere al rechazo deliberado de la verdad revelada. Pero ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, según Timoteo 3:1. La palabra peligrosos connota la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de atmósfera caracterizará el final. En los últimos días, la palabra peligroso se utilizaba en griego clásico tanto para referirse a animales salvajes peligrosos como a la furia del mar. Las características que Pablo describe sobre los últimos días no se centran en las épocas, sino en la terrible naturaleza de las personas de esos tiempos. Debemos observar qué es lo que marca la dureza o el peligro de esta época, y la perspectiva de Pablo no se trata de guerras, hambrunas, enfermedades, ni de ninguna otra calamidad que afecte al cuerpo, sino de los caminos malvados y depravados de los hombres. El término últimos días es amplio en el Nuevo Testamento, tanto que se podría argumentar que comenzó con el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Aunque algunos piensan que prestar atención a los últimos días o a la profecía bíblica es frívolo, deberíamos ser capaces de discernir cuándo son los últimos días, o al menos, cuándo las situaciones mundiales se asemejan a lo que la Biblia describe sobre estos tiempos. En Mateo 16:1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época por no entender o rehusar entender la importancia de su tiempo. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Mateo 16:3. Es posible que Jesús tuviera la misma reprimenda para algunos cristianos hoy en día, que son inconscientes de los últimos días y del regreso de Jesucristo. Pablo da una descripción de la condición humana en los últimos días. Los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, calumniadores, sin dominio propio, brutales, despreciadores del bien, traidores, obstinados, amantes del placer más que amantes de Dios, que tienen apariencia de piedad pero niegan su poder. De tales personas, aléjate. Los hombres serán amantes de sí mismos, lo cual es sin duda característico de nuestra época actual, donde las personas están motivadas por el amor propio. No es casualidad que esta característica sea la primera, ya que se centra en el amor hacia uno mismo. El amor propio es el pecado primordial, del cual derivan todos los demás. Cuando un hombre coloca su propia voluntad en el centro de su vida, las asociaciones divinas y humanas se destruyen, y la obediencia a Dios y la caridad hacia los demás se vuelven imposibles. Los amantes de sí mismos encabezan la lista, porque son la esencia de todo pecado y la fuente de todas las demás características. El término se refiere literalmente a amantes de sí mismos, indicando que el centro de gravedad del hombre natural es el mismo, en lugar de Dios. Los hombres serán amantes del dinero. El amor al dinero no es nada nuevo, pero hoy las personas tienen la capacidad de perseguir ese amor como nunca antes. Los hombres serán jactanciosos, orgullosos y blasfemos. La jactancia y la blasfemia no son novedosas, pero parecen ser más prevalentes que nunca. Además, los hombres serán ingratos, impíos, sin amor y sin perdón. Estas características han marcado a la humanidad en diferentes grados desde Adán, y, según Pablo, serán especialmente comunes en los últimos días. La falta de amor se traduce como sin afecto natural. En la versión de King James, se traduce literalmente como sin amor familiar. Según Pablo, los últimos tiempos se caracterizarán por un creciente desprecio hacia el amor y las obligaciones familiares normales.
Otra característica es que los hombres serán calumniadores. Siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros. Además, los hombres carecerán de autocontrol. La falta de autocontrol se puede notar en casi todo hoy en día. Lujuria, vicios, alcohol, comida, trabajo. Lo que sea que hagamos, a menudo lo hacemos sin control. Los hombres serán brutales. La crueldad y la brutalidad no son nada nuevo en el mundo. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que los días finales estarían marcados por una brutalidad particular. Los hombres serán traidores, obstinados y amantes del placer, en lugar de amantes de Dios. Estas características se centran en un solo aspecto: el yo. Los hombres son traidores por causa del yo, son obstinados por causa del yo, son arrogantes por causa del yo, y aman el placer en lugar de amar a Dios por causa del yo. No se nos exige elegir entre el placer y Dios, ya que servir a Dios es la mayor alegría. Según el Salmo 16:11, a tu derecha hay placeres para siempre. Sin embargo, debemos elegir entre el amor por el placer y el amor por Dios. Muchos placeres provendrán de vivir para Dios, pero solo si amas a Dios primero, y te niegas a amar los placeres en sí mismos. 1 Pedro 4:4 describe la mentalidad de muchos que oprimen socialmente a los cristianos. Nunca podremos ser verdaderos seguidores de Jesucristo si no estamos dispuestos a que los demás nos consideren extraños, si no estamos dispuestos a ser rechazados por algunos en nombre de Jesucristo, si no estamos dispuestos a ser marginados ante ciertas personas. En 2 Timoteo 3:13-15 se dice: pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, continúa en lo que has aprendido y te has convencido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los hombres malvados y los engañadores se volverán cada vez peores. Los hombres malvados son enemigos abiertos de Jesús, mientras que los impostores son aquellos que parecen buenos y son considerados como tales, pero en realidad son fuerzas destructivas entre los seguidores de Jesús. Estas dos clases de personas, los hombres malvados y los impostores, crecerán en maldad, engañando y siendo engañados. Pablo nos dio una visión sobre cómo muchas personas son engañadores eficaces entre el pueblo de Dios. Ellos mismos están siendo engañados. Los motivos son importantes, pero a veces podemos sobreestimar su relevancia. Muchas personas han sido perjudicadas por individuos que estaban sinceramente engañados y que intentaron hacer cosas incorrectas con buenas intenciones, y debido a que otros ven sus buenas intenciones, aceptan sus engaños peligrosos. No siempre podemos juzgar a los demás solo por sus motivos. También debemos considerar la verdad. Pero hay esperanza para nosotros, dice Pablo, pero debes continuar en las cosas que has aprendido. El mandato en sí es bastante sencillo de entender. Le dijo a Timoteo que permaneciera. Es el mismo verbo griego antiguo que cuando Juan escribió: por tanto, permanezcan en vosotros lo que oísteis desde el principio. 1 Juan 2:24. Era como si Pablo le dijera a Timoteo: has aprendido estas cosas, ahora las crees firmemente, ahora debes continuar en lo que has aprendido. Lo esencial es permanecer en ellas, continuar en ellas y nunca dejarlas ir. Habrá tiempos peligrosos y hombres peligrosos en los últimos días, por lo que debemos seguir en las cosas que hemos aprendido. Para concluir, queremos saber qué aprendieron hoy con el contenido que compartimos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarlos abajo. Si les gustó el video, denle un like y por favor suscríbanse al canal para no perderse nuestros futuros videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.